Episodio 46. Dosificación de ejercicio terapéutico. Con Fran Gurdiel. Muy buenas, mineros fisios. Soy José Vipiris, graduado en fisioterapia desde 2015 por la Universidad de Valencia y especializado en el ámbito clínico deportivo. Y hoy estoy con Fran Gurdiel, un tío que es compañero, que es fisioterapeuta y que es un mega crack, como verás, en todo lo que tiene que ver con ejercicio terapéutico y manejo de pacientes con dolor. En este podcast verás que contestamos muchas preguntas que seguro que te has hecho si eres de los que cree en la fisioterapia de verdad, donde el ejercicio siempre tiene que ser un pilar fundamental. Fran, bienvenido y preséntate un poco para que te conozcan aquí los espectadores, si no te conocen ya. Claro. Bueno, pues José, primero muchas gracias por invitarme, darme la oportunidad de hablar aquí. Para quien no me conozca, me llamo Fran. Muchos me conoceréis por mi cuenta de Instagram de Physiomotor Control. Soy fisioterapeuta, soy estudiante de psicología. Soy una persona que se ha especializado sobre todo en el manejo de pacientes con dolor a través del tratamiento activo. Soy bastante forofo del entrenamiento de fuerza, con lo cual mucho de mi tratamiento se ve sesgado hacia ello por mis preferencias, pero soy una persona laxa a la hora de proponer un programa de ejercicio a las personas, porque también tenéis que entender que, bueno, que no todo se basa en este es el mejor ejercicio sino en buscar la estrategia de ejercicio que más acorde o más adherencia o más relevancia va a tener para una persona en particular. Y luego a mayores, pues como hemos comentado antes, también soy estudiante de doctorado. Si Dios quiere, no tardaré mucho en terminar. Pero bueno, estoy doctorando en Ciencias de Salud, principalmente en el tratamiento con estimulación transcraneal con corriente directa para manejo del dolor. No necesariamente porque sea algo que me encantase, sino porque, bueno, es un tema que me parece interesante, se me propuso y, bueno, pues aquí estamos para sumar un poco más a la ciencia. Aparte de eso, pues bueno, suelo trabajar sobre todo hoy en día a nivel online. Sí que hace unos años estaba trabajando más a nivel presencial y online, ahora mismo solo online, más que nada para compatibilizar un poco con la tesis, otros proyectos, como ha comentado Josebi, cursos, el mentor sí que tenemos desde ASPL. Y luego, pues bueno, para darme a mí un poco de libertad y no estar con la cabeza saturada de estar continuamente haciendo cosas. Perfecto. Y has dejado un buen consejo de cara a la dosificación del ejercicio, que es ser una persona laxa. Parece una tontería, pero a mí me parece súper importante. Vale, pues primera pregunta, que yo creo que sería alguien que no tenga todavía unos mínimos. Si hablamos de dosificación del ejercicio, igual lo primero que estaría bien contestar es qué dosificamos, es decir, qué variables son en las que tú te vas a fijar, de cara a dosificarle a un paciente una sesión de ejercicio terapéutico. Es complicado realmente dar una variable sobre la que pivotar a la hora de dosificar. Sí que es verdad que normalmente tendemos hacia una vista más mecanicista, más que nada porque obviamente gran parte de lo que es la programación del ejercicio proviene de la metodología del entrenamiento, la priorización del entrenamiento. Y al final siempre se han utilizado variables como la intensidad, el volumen, la frecuencia, la densidad del entrenamiento y ese tipo de variables que están más asociadas a lo que es el entrenamiento deportivo, que tienen su cabida dentro del ejercicio terapéutico, pero que, por ejemplo, en un programa, en una rehabilitación cardíaca, puede tener su sentido al final, pues programar ese volumen, esa intensidad en base al consumo de oxígeno máximo, a cómo afecta ciertas variables a nivel cardíaco, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el doble producto, pero que quizá luego nos vamos a otra población, como puede ser la que manejo yo, que son pacientes con dolor, y muchas veces el utilizar esas variables como marcador de lo que estoy pautando no siempre se va a correlacionar con la respuesta del paciente, sino que pues ahí igual tenemos que ir un paso más allá, empezar a considerar variables psicológicas, variables quizá más cualitativas sobre cómo y cómo se siente el paciente con eso, qué relevancia tiene ese ejercicio para el paciente, la información que le he dado sobre por qué realizar un programa de tratamiento activo o por qué estamos haciendo este tipo de ejercicio o qué debe de interpretar cuando aparece dolor. Al final se hace complicado, ¿vale? Porque yo realmente pues podría decir, mira, vamos a cuantificar por minutos que sales a caminar o minutos que sales a correr o por distancia.
y a partir de ahí pues vamos progresando. Pero a veces eso no correlaciona con las variables clínicas por las que nos acude el paciente y tengo que empezar a valorar otras variables y pues básicamente lo que he comentado antes, ser un poco más flexible a la hora de pues no cerrarte solo a tener en cuenta una variable. Es decir, trabajamos en un ambiente de incertidumbre cuando trabajamos con pacientes con dolor. Eso es. Me ha gustado mucho la respuesta porque creo que te va a servir para ligarla bien con la siguiente que tenía preparada. Y es que me gustaría que explicaras unos primeros pasos de cara a, pues al tratamiento, ¿no? Mediante ejercicio terapéutico con un paciente con dolor. Entonces, te puedes ayudar si quieres de algún ejemplo que tengas reciente o que te sirva de ayuda para explicarlo, pero la pregunta más específica sería, ok, los primeros pasos que hace Fran con un paciente que llega a consulta con dolor y que es un serio candidato a que el tratamiento de elección sea ejercicio terapéutico. A ver, lo primero de todo es conocer a la persona. Es decir, todos sabemos que al final la entrevista clínica no está solo para poner una etiqueta diagnóstica, sino también para conocer a esa persona que hay detrás de esa patología, porque al final tú estás tratando con una persona. Entonces, por ejemplo, dentro del curso de ejercicio, seguimos un sistema en base a lo que me he estado formando con Ben Cormack, que denomina las 9 claves o los 9 principios de la prescripción de ejercicios de un marco biopsicosocial, que no los voy a enumerar uno por uno porque seguro que se me olvida alguno, pero bueno, dentro de los que podrían entrar, pues, quién es esta persona, cuál es su bagaje previo con respecto al ejercicio, si viene de un entorno, viene de un pasado en el que es una persona que ha hecho mucho ejercicio, con lo cual quizá la idea del programa de ejercicio con esa persona no sea tanto añadir más, sino modificar lo que está haciendo o reducir o mejorar la recuperación de esa persona. Si viene a no hacer nada y todo que a partir de ahí, pues a ver, oye, mira, si viene esta persona no ha tenido ningún bagaje con trabajo con ejercicio, sé que la dosis de ejercicio con la que tengo que empezar idealmente va a ser baja. ¿Que puedo empezar con una dosis mayor? Perfectamente. El problema es que eso me expone a que corra el riesgo de meter más carga o meter más dosis de ejercicio necesario y que pueda haber pues alguna respuesta e incremento de los síntomas. Conocer también, pues bueno, qué creencias tiene esa persona con respecto al tratamiento activo, porque a todos nos ha pasado. O sea, nuestra mayor barrera a la hora de prescribir ejercicio con los pacientes es que cuando vienen a una consulta de fisioterapia, asocian fisioterapia, camilla, masaje, y que le pongas a hacer ejercicio es como, pero este tío, o sea, me está cobrando por no hacer nada. Me está cobrando porque yo haga cosas. Entonces, eso también, o sea, la parte educativa, lo que es la educación terapéutica, no es solo educación en neurofisiología del dolor, y la parte de educación terapéutica creo que es básica, fundamental y muy necesaria de cara a prescribir ejercicio. Si no has hecho el trabajo previo, el programa de ejercicio puede ser todo lo bueno que tú quieras, que probablemente en algún punto acabe quebrando. Más cosas que puedes valorar, pues realmente el estado físico de esa persona, a nivel de salud cómo está, a nivel de forma física cómo está, valorar su condición física, valorar también un poco su contexto, su entorno social, su entorno laboral, porque muchas personas el problema que tienen es la adherencia a un programa de ejercicio porque no disponen de tiempo, no disponen de medios. Y ahí está el saber ingeniárselas para poder diseñar ejercicios o diseñar un programa de ejercicio que sea adaptable al contexto de esa persona, que lo pueda realizar en unos momentos muy determinados del día, no le dé mucho tiempo, tenga los medios en cualquier momento para realizarlo, porque al final si yo programo un programa de ejercicio que tenga que ir al gimnasio, que tenga que estar hora y pico ahí y que luego encima sea algo que no le gusta, que ya os digo, o sea, puedo ser el puto amo a nivel de programación del ejercicio. Puedo saber todo lo que quieras a nivel de teoría de la programación del ejercicio y neurofisiología del dolor. Pero si no estoy teniendo en cuenta a esa persona, si no estoy dando un tratamiento centrado en la persona, va a fallar, porque va a perder la adherencia. Entonces no va a haber continuidad. Entonces, esas son cosas súper básicas que creo que pues, es necesario destacar antes de decir, bueno, voy a hacer un test de un RM, a ver cómo está. Eso es, 100%. Al final has resumido muy bien algo que yo creo que te he escuchado también decir a ti varias veces en tus redes, de que el ejercicio es contexto dependiente. Y eso es muy interesante que lo escuchen, especialmente igual gente que todavía esté estudiando o no tenga muy buena base en esto, porque como muchas veces nos acostumbran a los protocolos o a los métodos X, siempre parece que busquemos
la receta mágica, ¿no? Específica para un problema, y al final el que la dosificación sea buena o no, no te la da una receta o la dosificación en sí, ¿no? Sino la persona que tienes delante. Has tocado también el tema de la adherencia, te lo quería sacar más adelante, pero bueno, ya que ha salido, lo metemos ya. Y te preguntaría cuáles serían quizás tus 3 tips, ¿no? O las 3 cosas que tú siempre tienes en mente de cara a favorecer la adherencia al ejercicio con estas personas que te vienen con expectativas de yo quiero masajito, camilla y no te preocupes por el ejercicio que yo salgo a caminar. O sea, el paciente hueso duro de roer. A ver, lo que es básico y de cara también a nosotros, ¿vale? Para no frustrarnos, es entender que no todos los pacientes están dispuestos desde el momento uno a iniciar un programa con ejercicio. Y eso no quiere decir que vayan a tener, se les vaya a aplicar un mal tratamiento o no vayan a mejorar. Simplemente que requieren un tiempo en el cual nosotros tenemos que ganarnos su confianza, conocer a esa persona, entender su contexto y comenzar a educarla para que empiece a plantearse cierto cambio de conducta, ¿vale? Para que empiece a haber cierta ambivalencia en sus creencias. Empieza a entender que quizá si se encuentra así, está teniendo que ir al fisio cada poco y no mejora, quizá es porque no está haciendo algo que le va a detonar que se mantengan esos cambios que está consiguiendo en la sesión. Quizá si entiende que esos cambios se van a mantener a través del ejercicio, que lo que hace en la sesión es 1 hora y lo que hace el resto del día marca mucho más porque son otras 23 horas, pues al final puede empezar a plantearse que quizás sea buena idea comenzar a introducir algo de ejercicio en su día a día. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta es encontrar lo que denominamos el gancho. El gancho es básicamente aquel aspecto del ambiente social de la persona que me va a mejorar la adherencia del paciente al programa de ejercicio. Te pongo un ejemplo. Típico paciente que le encanta ir a jugar la pachanga los fines de semana con sus colegas. Entonces, ese paciente, si no está pudiendo hacer eso, o típica madre que no puede levantar al hijo porque le duele el hombro, ese paciente que no puede hacer una actividad por su dolor y que obviamente si yo enfoco los objetivos del programa de tratamiento o enfoco las metas o le doy un cierto sentido, le explico un cierto sentido de los ejercicios que estamos haciendo, que para ella quizá no tenga mucha relevancia, con respecto a lo que queremos conseguir en su día a día, que en este caso es pues que uno pueda ir a jugar al fútbol y la otra pueda levantar a su hijo, al final eso me va a conseguir que el paciente se adhiera mucho más fácilmente, porque tengo el gancho. Tengo ese, oye tío, vamos a hacer este programa de ejercicio porque vas a mejorar tu condición física, aparte vamos a ir reduciendo el dolor y para cuando estés recuperado te vas a fundir a todos tus colegas en el partido de fin de semana. Entonces, ese paciente lo tienes enganchado, porque está motivado, o sea, sabe que lo que está haciendo le va a dar un por dos de ganancias. Y luego, si tuviera que darte otro, me quedaría con el que al final quizá no es tan necesario generar una sobreprotección o un sobrecoaching de los pacientes a la hora de realizar ejercicios. Es decir, obviamente no se trata de hacer los ejercicios a lo loco, ¿vale? Pero tampoco hay que ser súper estrictos con la técnica, con lo que tiene que hacer, porque muchas veces, sobre todo cuando estamos trabajando con pacientes con dolor, quizá no tenga tanta relevancia que el ejercicio esté tan bien hecho, sino más el cómo está procesando ese movimiento, cómo está procesando ese contexto donde está realizando el ejercicio, las veces que se exponga. Y muchas veces pecamos de que no, es que no está levantando con la espalda correctamente, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Y eso al final al paciente le genera una sensación de inseguridad, una sensación de que no puede hacer ese ejercicio por su cuenta porque se va a lesionar. Entonces, a veces no somos nosotros los que ponemos ese obstáculo a que el paciente tenga adherencia a hacer el ejercicio por sí mismo. 100%, ¿eh? De hecho, en mis redes tengo en mente hacer alguna reflexión sobre esto último en breves, porque creo que es muy importante de cara al manejo de varios pacientes que sepamos no querer ser protagonistas, ¿sabes? O tragar un poco de ego, porque muchas veces, como bien dices, estoy totalmente de acuerdo, somos nosotros mismos, de forma involuntaria quizás también muchas veces los que les ponemos los propios obstáculos. 100% de acuerdo. Por
cambiar un poco radicalmente y darle la vuelta a la tortilla, me gustaría preguntarte ahora en qué casos crees que se podría dar que el ejercicio terapéutico realmente no fuera el tratamiento de elección. Si crees que hay algún caso en el que esto podría cuadrar. A ver, realmente, obviando banderas rojas, banderas naranjas que probablemente requieran antes otro tipo de tratamiento. En banderas amarillas no habría tanto problema, ¿vale? Porque al final son pacientes con los que podemos trabajar de forma conjunta con el psicólogo. Quizá pacientes en los que el cambio de creencias con respecto al ejercicio no es posible. Ahí, pues probablemente tendría que buscar otras formas de que el paciente mejore y ya en un futuro ver si realmente merece la pena. Y luego casos en los que pues quizá esté contraindicado el ejercicio, pues por alguna condición médica que requiere una intervención quirúrgica, o sea que realmente sepamos que ese paciente va a pasar por una intervención quirúrgica, el médico nos ha desaconsejado realmente realizar un programa de prehabilitación y ahí pues sobre todo cuando quizá hay esa barrera por parte de las creencias, es cuando quizá podríamos tener más contraindicación. Quizá no contraindicación, pero bueno, o sea, no es una contraindicación absoluta, pero quizá ese paciente no se vaya a beneficiar tanto, pero porque al final la lucha contra esas creencias iba a ser complicada y quizá lo que consigamos es más un rechazo hacia volver a hacer ejercicio en cualquier momento, que si realmente pues dejamos a ese paciente que se someta a un tratamiento médico y pues luego se eduque en que realmente después de ese tratamiento médico quizás sí que sea necesario pues proseguir con el programa de ejercicio. Eso es. Ese de hecho sería un buen caso de lo que yo te comentaba, de oye, no pasaría nada si estas 2 semanas previas a una cirugía hipotética trabajas, pero si por lo que yo estoy valorando me va a traer problemas a medio y largo plazo, pues antepongo la razón al médico a la mía en tu beneficio, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Muy bien, pues más preguntas. Voy a echar un ojo que tengo un par por aquí. No, son del directo, que sí que se quedaba grabado. Sí que se quedará grabado, de hecho lo sube al podcast, pero bueno, podéis aprovechar para preguntar lo que queráis a Fran sobre dosificación de ejercicio terapéutico o todo lo que tenga que ver con ejercicio terapéutico. Vale, por ser un poquito más específico, vamos a meternos si quieres en variables, que yo creo que al final es lo que muchos que ya tengan unos mínimos es lo que buscan, ¿no? De cara a la monitorización y dosificación, ¿en qué te basas o qué objetivos planteas para pautar una intensidad u otra a nivel de ejercicio? ¿Con qué tipo de población? Vamos a poner pacientes con dolor, ¿no? Que al final es con lo que más trabajas tú. A ver, yo soy bastante conservador en cuanto al final. A ver, tenemos que tener en cuenta que probablemente tengamos pacientes que al no tener ningún tipo de baja de ejercicio, como he comentado antes, la dosis con la que empieza va a ser súper conservadora, pero por algo muy básico, que es que es un paciente que, como no se ha expuesto nunca a ese tipo de estímulos van a suponer un estresor a la homeostasis de ese organismo y me va a desencadenar una adaptación, ¿vale? Que puede ser la que yo busco o puede ser otro tipo de adaptación. Pero al final, ese tipo de pacientes, pues, yo qué sé, imagínate, típico paciente con una tendinopatía de manguito rotador que no ha hecho prácticamente ejercicio en su vida, que tiene una tendinopatía porque en su día a día pues, realiza gestos repetidos. Entonces, lo que puedo hacer en ese paciente es intentar modificar la biomecánica de ese gesto en su día a día para reducir la carga sobre el manguito. A medida que comienza a tolerar más, comenzar a programar trabajo de sobrecarga de manguito rotador, con elevaciones laterales, elevaciones frontales, rotaciones externas, lo que se os ocurra. Y empezar con una dosis muy baja en cuanto a volumen de series. Muchas veces les programo simplemente 2 series de 8 repeticiones a una intensidad que normalmente les fijo tanto intensidad por RPE, normalmente porque es lo más cómodo de hacer sin tener que hacer ningún tipo de test de fuerza. El que no sepa RPE es la escala de Borg, es decir, de 0 al 10 normalmente la solemos utilizar, siendo 10 esfuerzo máximo, no puedo hacer ninguna repetición más, y a medida que voy bajando valores en esa escala,
dejaría más repeticiones en recámara o me quedaría más lejos de ese grado de esfuerzo máximo. Y luego, junto a ese marcador de autorregulación de intensidad, suelo poner también, por ejemplo, en este tipo de patologías donde el dolor quizás es más mecánico, responda más lineal con la carga, sí que suelo poner un tope de dolor tolerado y un tope de dolor en cuanto a las 24 horas posteriores. Es decir, tipo paciente de tinopatía, todos sabemos que realizar ejercicio con dolor, que no sea por encima de un 4 o 6 sobre 10 y no empeorar al día siguiente, es algo que es normal y que me permite luego ir progresando en carga, ya sea mediante un aumento de la intensidad por la carga externa o mediante un aumento en el número de repeticiones, es decir, algún tipo de sobrecarga que vaya a generar adaptaciones al tejido. Si por el contrario tengo un paciente que ya tiene más bagaje, pues quizás sí que aumente el volumen de series y me fuerce quizá a grados de intensidad más altos. Pacientes más novatos, no me interesa tampoco meterles una intensidad, un RPE muy cercano al 10, porque probablemente lo que consiga es que pues tengan un dolor posterior al ejercicio bastante más elevado, quizá no por su patología, sino simplemente por agujetas, o más rechazo a esa sensación desagradable que genera el ejercicio de alta intensidad y quizá lo que me genere pues es la pérdida de adherencia. Pacientes con ya más bagaje, pues no me importa tanto apretarles un poco las tuercas. Lo mismo si hablamos de ejercicio aeróbico, no cojáis a la típica señora que no ha hecho nunca ejercicio y digáis, hostia, es que he visto en un paper que el HIIT genera mucha analgesia, pues lo voy a empezar a meter ahí, ¿qué vi? 8 series al 90 y pico por ciento el consumo de oxígeno máximo, aguantando 3 minutos. No os lo aguanta, es que no os lo aguanta, o sea, tener un poco de cabeza. Yo os recomiendo, si tenéis que pecar, o sea, si tenéis que equivocaros por ser demasiado conservadores y a partir de ahí hacer la progresión. 100%, 100%. Además, bueno, resumo un poco lo que has dicho, a ver si yo lo he entendido bien, porque estoy muy de acuerdo. Y esto se suele decir muy poco a la hora de hablar sobre ejercicio terapéutico, y es que básicamente tú a la hora de dosificar, en función a la patología o problema que creas que tiene el paciente que tienes delante, vas a darle unas premisas de cara a su ejecución o que tiene que tener en cuenta, pero las primeras sesiones a ti te sirven como valoración, ¿no? Es como, ok, vamos a monitorizar estas primeras sesiones y en función a eso podremos ir viendo si esa dosificación está siendo beneficiosa o no, ¿no? Sí, eso básicamente lo que vimos en el método de CPL, que sería la actualización bayesiana. Al final utilizar esa información que va emergiendo el proceso para ir modificando el programa de trabajo. Claro, a mí me parece lo más sensato, pero es que al final lo que te digo, yo no lo suelo ver porque es lo que te digo, por cómo nos tienen acostumbrados muchas veces al tema de los protocolos y del 3x10, es como, ok, pues si tienes este problema, dosificas así y a través de ahí ya vas jugando. Y muchas veces no tiene por qué ser así, porque tú puedes dosificar X y ver que no está mejorando nada, igual vas por debajo del estímulo necesario o al contrario, que aun tú pensando que era una dosis baja, el paciente no lo ha adaptado bien. O sea que me parece muy, muy interesante la reflexión. Vale, te iba a hacer la misma pregunta, pero con respecto al volumen, pero por salir un poco de ahí y luego volvemos. Un compañero ha preguntado por recomendaciones de libros que tú darías de cara a aprender sobre ejercicio terapéutico. Es complicado, porque realmente, como tal, a ver, en cuanto a ejercicio terapéutico en general, tenéis las guías de la ACSM, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que digamos que es lo más básico que tenéis que saber para partir de algún punto de seguridad al manejar personas con patologías. Pero si hablamos del manejo de personas con dolor, os diría que prácticamente no hay nada publicado que sea súper fiable o por lo menos que esté muy bien fundamentado. O sea, desgraciadamente es así. En cuanto al manejo de pacientes con dolor con ejercicio, estamos un poco más con una mano delante y otra detrás, pero porque también entiendo que la investigación con pacientes con ejercicio es complicada, objetivar ciertas cosas es complicado. Al final, también somos conscientes de que la evidencia que tenemos en cuanto al ejercicio, al tratamiento de pacientes con dolor, pues tiene sus limitaciones. No puedes cegar a los pacientes, no puedes realizar un placebo. Entonces, son cosas que, bueno, limitan cuánto podemos extrapolar de la herramienta,
pero también es verdad que es una herramienta que aporta más beneficios más allá de en estos pacientes de solo mejorar el dolor, sino que mejoran la función. Entonces, como guía te diría que el libro de la CSM. Más allá de ejercicio, me puedes encontrar muchos libros de ejercicio terapéutico, pero que suelen ser lo que hemos estado hablando hasta ahora. Protocolos de ejercicios recomendados para, o se queda muy básico. Casi que es mejor que leas sobre programación del entrenamiento, libros como este, por ejemplo. Este quizás es bastante más completo que los básicos, si no tienes el de periodización de Bompa, que sí queda más enfocado a la periodización clásica del deporte. Este está en español, ¿vale? Esto es el manual de entrenamiento de fuerza de Mladen Jovanovic. Pero que, como tal, el ejercicio en pacientes con dolor no vas a encontrar nada muy fructuoso. Claro, esto yo varias veces también lo he hablado con otros compañeros, que es una pena porque nos dificulta más el trabajo, pero claro, todavía, aunque muchos compañeros son conscientes de la importancia de todo lo que tenga que ver con la esfera biopsicosocial, bueno, más la psicosocial en este caso, se recoge todavía muy poco a nivel de literatura el cómo llevarla a la práctica en conjunto, por ejemplo, a la dosificación de ejercicio terapéutico, y en pacientes con dolor es súper importante. Sí, al final esto quizá lo puedas ver más en libros de psicología como el Fordis, que, a ver, no es, pues como tal, no lo podríamos encuadrar en ejercicio, o por lo menos no se vería como ejercicio como tal, muchas de las pautas que proponen, pero, por ejemplo, en ese libro que al final tiene enfoques desde el punto de vista cognitivo-conductual, sí que hay ejemplos de cómo realizar un programa de exposición graduada o cómo realizar un programa de actividad graduada, que al final es una forma de dosificar el ejercicio bajo un paradigma bioconductual, en el que yo pues voy a analizar cuáles son las creencias del paciente, qué tipo de procesos de condicionamiento y aprendizaje hay detrás de ese dolor, detrás de todo su proceso, y a partir de ahí comenzar a dosificar el ejercicio con ciertos aspectos o reforzadores para mejorar esa adherencia o mejorar la respuesta y ir mejorando su función. Entonces, quizás se vaya más al ámbito de ejercicios desde el punto de vista psicológico, pero que también nos está sumando al manejo de ese tipo de pacientes más complejos de dolor crónico.